Bueno, los vectores, como en muchas cosas que uno suele trabajar, depende de la materia que esté trabajando, ¿no? Entonces aquí le voy a dar tres formas de ver los vectores. ¿Sí? Hoy creo que ni siquiera alcanzamos a definir lo que es el vector. Entonces, vectores. Vectores, uno puede trabajar vectores, digamos, en la parte de la física. ¿Sí? En física, un vector se lo pueden vender a uno fácilmente como un segmento de recta dirigido. ¿Sí? Donde sus características más importantes están el concepto de la magnitud, el sentido y la dirección. ¿Sí? Entonces, cuando trabajan vectores, lo representan por un segmento de recta dirigido. Y vamos a tener una flechita. ¿Sí? Esa flecha puede estar expresando, no sé, una fuerza que se aplica a un objeto, puede estar expresando una velocidad, ¿sí? Puede expresar muchas cosas. Bueno, nosotros vamos a verla como también como una flechita, ¿por qué no? Esa nos sirve a nosotros. Aunque no vamos a estar trabajando tanto el concepto ni del sentido ni de la dirección. Obviamente sí vamos a definir sobre todo la dirección. Si usted conoce la dirección, pues ahí está definido implícitamente el sentido. Nosotros nos vamos a centrar en la magnitud y en la dirección. Sobre todo en la magnitud, porque a fin de cuentas nosotros lo que vamos a hacer con los vectores es medir. Y para medir no necesitamos saber hacia dónde apunta, sino simplemente necesitamos saber la longitud de la flecha. ¿Qué tan larga es la flecha? Entonces, para nosotros, lo más importante va a ser la magnitud. Bueno, eso es en la parte de la física. Ahora, en la parte de las matemáticas, pues depende de la materia que estemos trabajando, ¿no? Entonces, si usted está viendo simplemente un curso elemental del álgebra, ¿sí? Voy a decir simplemente en álgebra. Voy a hacer una álgebra superior. Entonces, un vector es simplemente un punto del espacio donde esté trabajando. Entonces, en forma general de Rn. Punto n dimensional. Una n-upla. Entonces, un vector simplemente es algo que, bueno, es un punto que tiene muchas coordenadas, x1, x2, hasta xn. ¿Sí? Entonces, un puntico. Eso puede ser un vector en álgebra. Entonces, si usted lo ve en forma de punto, pues usted con los puntos puede hacer operaciones. Al fin de cuentas, este punto se lo puede ver en cierta forma como una matriz fila. Entonces, podríamos trabajarlo como una matriz fila. Y las matrices se dejan sumar. Usted puede sumar dos matrices filas, usted puede sumar dos puntos, puede multiplicar por un escalar, puede hacer todo lo que hicimos con matrices, bueno, excepto el producto. ¿No? Solo producto de puntos podríamos hacer ahí. Entonces, esta es la parte algebraica. Entonces, la parte de segmento dirigido es como la parte geométrica. Permite ver qué es lo que está sucediendo. Y si usted la ve en forma de punto, permite hacer operaciones. Entonces, vamos a estar jugando con estas dos. Estamos moviendo en estas. La vamos a ver como un segmento de recta dirigido, la vamos a ver como un punto. ¿Sí? Y luego, más adelante, vamos a generalizar el concepto de vector. Entonces, ahí ya es donde entra la parte del álgebra lineal. Y en álgebra lineal, pues vamos a decir que un vector es simplemente cualquier elemento de un espacio vectorial. Vectorial. Eso va a ser un vector. Entonces ya cuando lleguemos a ese punto de vista, esa ya sería la forma generalizada
de lo que es el vector. Entonces, ¿qué podría ser un vector? Pues un vector podría ser un punto en Rn. ¿Sí? Ahí está la definición algebraica. Puede ser un segmento de recta dirigido. Bueno, en realidad no solo un segmento, un conjunto de segmentos de rectas dirigidos. ¿Sí? ¿Qué más puede ser un vector? Un vector puede ser una matriz completa, una matriz de 5 por 8, por ejemplo. ¿Sí? Cualquier matriz se puede considerar un vector. Una función, ¿sí? Una derivada, una integral. Voy a colocar aquí hasta un ejemplo más bonito aún. Un color. Un color puede ser un vector. ¿Sí? Entonces prácticamente cualquier cosa que usted trabaje, si usted sabe definir el espacio vectorial, entonces se puede considerar como un vector. ¿Sí? Entonces usted todo lo que hace en los cálculos, cuando usted trabaja con funciones, cuando usted trabaja con derivadas, cuando usted trabaja con integrales, usted está trabajando álgebra lineal. Usted ya está trabajando vectores y está operando los vectores. ¿Sí? Entonces esta es la forma ya generalizada del concepto de vector. Un vector va a ser prácticamente cualquier cosa. ¿Sí? Esa es la parte bonita. Bueno, esos son los vectores así. Entonces, segmento de recta dirigido, un punto o cualquier cosa. Vamos a estar trabajando primero con estas dos. Y ya luego, cuando entremos al álgebra lineal, pues generalizamos. Entonces, nuestro objetivo es hacer una definición de vector primero. Y para hablar de vectores, pues los vectores se definen a partir de segmentos de recta. Y los segmentos de rectas están conformados a partir de puntos. Entonces toca iniciar con el concepto de punto. Ahí es donde vamos a arrancar. Punto. ¿Qué es un punto? Bueno, si estuviéramos en un curso de geometría y trigonometría, de geometría, entonces dirían, un punto es un concepto que no se puede definir. Es la huella que deja el lápiz cuando toca la hoja de papel. ¿Sí? Esa es la definición geométrica. Bueno, aquí nosotros, como vamos a trabajar con sistemas de coordenadas, vamos a decir que un punto es cada uno de los elementos que forman el espacio. El espacio. ¿Sí? ¿Qué tipo de espacio vamos a trabajar nosotros? Pues vamos a trabajar el espacio en forma general, el espacio Rn. Puede ser R1, que es la recta real, R2, que es el plano, R3, que es el espacio tridimensional, R4, ¿sí? Que ya no se puede visualizar porque los ojos ya no nos alcanzan para trabajar en 4 dimensiones. Nosotros solo podemos llegar a observar hasta 3 dimensiones. Pero así usted no observe, puede hacer operaciones. Lo bonito aquí es la matemática. Bueno, entonces un punto es cada uno de los elementos que forman el espacio n-dimensional. ¿Sí? Los puntos se suelen denotar con letras mayúsculas. ¿Sí? Y su representación, pues, del punto, bueno, el punto siempre es como la marca que deja en la hoja de papel, pero la forma de escribirlo depende del espacio en sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted está trabajando, vámonos a las cosas particulares, en R, entonces el espacio se representa por una recta, se conoce como la recta real, ¿no? En la recta real, pues, sobre la recta están los puntos. Entonces, el primero que usted sitúa en la recta real es el 0. El número 0 sería el punto. Entonces, el 0 nos sirve como punto de referencia para dar el concepto. Bueno, la recta real, si usted la coloca horizontalmente,
Entonces aquí puede hablar del concepto de derecha e izquierda. Si usted la coloca verticalmente, entonces podría hablar del concepto de arriba y abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está arriba? Pues lo que está encima del 0. ¿Y qué es lo que está abajo? Lo que está por debajo. Cuando la coloca horizontalmente, ¿qué es lo que está a la derecha? Pues, ¿qué es la derecha? Pues lo que está a este lado del 0. Y la izquierda, lo que está al lado izquierdo del 0. Los negativos, los positivos. ¿Sí? Y usted coloca aquí los puntos. Este podría ser el punto A. Y el punto A podría tener como coordenadas aquí, ejemplo, el número 5. ¿Sí? Aquí podríamos decir entonces que A está conformado y entre paréntesis escribo la coordenada. Entonces A es la coordenada 5. Entonces uno dice, A está a la derecha del 0. Es positivo. ¿Sí? Podría colocar por aquí un punto. Llamémoslo B. Ese B podría tener coordenadas -3. Entonces B es el punto de coordenada -3. Entonces A en menos, eso es negativo. ¿Sí? Y uno se sabe pues ubicar sobre la recta real, ¿no? Bueno, esos son los puntos en R. Eso no nos interesan tanto. Nosotros vamos a trabajar más que todo en R2 y en R3. Entonces, si trabajamos en R2, por ejemplo, pues para R2 necesitamos ahora dos ejes, no solo el eje X. Entonces aquí también entraría el juego el eje Y. Pues, verticalmente colocamos el eje Y, horizontalmente colocamos el eje X, que son representaciones de la recta real. ¿Sí? Aquí va a estar el punto que se llama el origen, y el origen es un punto bidimensional. Entonces tiene dos coordenadas, una en X y una en Y. ¿Sí? Y usted puede ubicar cualquier punto. Va a colocar aquí un punto. Este podría ser el punto A. Y el punto A tiene una coordenada en X, la voy a llamar X, y una coordenada en Y, la voy a llamar Y. Y cada eje es una representación de la recta real. Entonces aquí estamos diciendo que A es el punto de coordenadas X, Y. Entonces, los puntos se representan por parejas ordenadas. ¿Sí? La representación de punto en el plano, pues me imagino que ustedes conocen eso, ¿no? Voy a colocar aquí un ejemplo y voy a ahorrar. Por ejemplo, si yo escribo el punto de coordenadas -3,5, ese señor, ¿en qué cuadrante está? En el cuadrante 3 con 2. En el 4. No. En el 3 y en el 4. Uy, vamos a ver. El -3 es de ¿cuál eje? ¿Eje X o eje Y? Eje X. El primero es el eje X. Está en los negativos del X. Negativos de El X. otro, que es el 5, es positivo. En los positivos. Entonces sale el cuadrante 2. Ah, está en el segundo. Ah, es que Entonces, los coloqué al revés, profesor. Por eso. ya. Bueno, entonces no lo voy a borrar, lo voy a dejar ahí. Entonces, aquí hipotéticamente, pues podríamos decir, supongamos que por aquí es el -3. Supongamos que por aquí arribita está el 5. Entonces, usted lo que hace es cruzar estos señores haciendo segmentos. Aquí ya estamos trabajando con segmentos paralelos a los ejes. ¿Sí? En la intersección de esos segmentos, pues nos daría el punto. Entonces le voy a colocar nombre al punto. Mire, aquí el punto lo habíamos colocado a igual y escribíamos la pareja. Pero también se puede escribir sin el igual. Entonces simplemente coloco el punto ahí pegado, la letra pegada a la pareja. Esa es otra forma de escribirlo. Entonces aquí tendríamos el punto B. ¿Sí? Y usted entonces cuando hace el eje X y el eje Y, pues va a tener 4 cuadrantes, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto. Luego hablamos de los cuadrantes un poquito cuando vayamos a definir la dirección. Por el momento no es tan importante. Pero lo importante es como saber ubicarse. Y en realidad no es tan importante la ubicación porque aquí lo que vamos a hacer es empezar a deducir fórmulas. Y ya cuando usted tiene una fórmula, no necesita ubicarse. Simplemente aplicar la fórmula. Entonces, ahí muere la geometría. Esto sería la parte geométrica.
cómo ubicar el punto. Bueno, estos son puntos en R2, parejas ordenadas. ¿Sí? Y aquí por lo general uno trabaja lo que es el cálculo diferencial, ¿no? El cálculo 1, y uno grafica funciones reales. Y trabaja ahí muy bonito. Bueno, lo otro que uno podría trabajar, entonces ahí vamos a estar trabajando, pero también podemos trabajar en R3. Entonces, en R3 necesitamos 3 ejes. ¿Sí? El eje X, el eje Y y el eje Z. Voy a hacer por aquí rápidamente. Entonces, la forma como uno organiza los ejes, por lo general es la siguiente. Va a dejar un eje que nos da el concepto de arriba y abajo. ¿Sí? Ese eje lo vamos a llamar el eje Z. ¿Sí? Entonces, Z se encarga del concepto de arriba y abajo. Por aquí voy a colocar el origen, el 0 de Z. Y ahí también voy a trazar otro eje, otra recta real, que se va a encargar del concepto de derecha-izquierda. Este va a ser el eje Y. ¿Sí? Entonces, Y es para derecha-izquierda, Z para arriba y abajo. Si lo dejara así, estaríamos trabajando en un plano, ¿no? En un plano cartesiano. Pero queremos trabajar en R3. ¿Sí? Entonces, aquí falta todavía colocar un eje, ¿no? Cuando estamos trabajando en Cuando estamos trabajando en R2, pues solo tenemos el concepto, solo los podemos desplazar hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? Pero nos estaríamos desplazando sobre la hoja de papel. Digamos que esto, lo que tenemos aquí en la tablet, pues es la hoja de papel. Toca salir de la hoja de papel, necesitamos profundidad. Entonces acá donde está este puntico, debería haber una recta o saliendo de la hoja de papel en forma perpendicular. ¿Sí? El problema es que no la podemos pintar saliendo porque no la veríamos. Veríamos solo la cabeza de la flecha. Entonces, eso se arregla girando un poquito ese eje. Entonces voy a pintar aquí un eje. ¿Sí? Supuestamente ese eje está saliendo de la hoja de papel, pero no lo pinté de forma derecha. Aquí lo pinté un poquito torcido. Y con esto puedo justificar por qué los dibujos me van a quedar torcidos. No es que yo los quiera pintar torcidos, lo que pasa es que estamos distorsionando el espacio. Entonces, ese señor es la profundidad. Esa flechita que acabo de colocar aquí, supuestamente sale de la hoja de papel, formando ángulos de 90 con el eje Y con el eje Z. Aquí como está distorsionado, pues, pero póngale fe que aquí hay un ángulo de 90. Sí, son perpendiculares. Y con el eje Y también. Ahí se están formando ángulos de 90. Y detrás de la hoja, pues también hay todavía eje X. Ese se lo voy a colocar aquí punteado. Eso se extiende. Está lo que está detrás de la hoja y lo que está delante. Y es el encargado, entonces el eje X es el encargado de la profundidad. A veces cuando uno trabaja, digamos, en cálculo multivariable, uno juega con estos dos ejes, con el de la profundidad y con el concepto de derecha-izquierda. Uno los puede intercambiar. Usted puede decir, no, yo quiero que Y sea profundidad y que X sea derecha-izquierda. Y usted lo intercambia. ¿Sí? Para poder hacer algunos cálculos más sencillos. Por lo general, el que uno nunca mueve es el Z. Aunque en realidad uno podría mover todos, pero esta es la notación clásica. X profundidad, Y derecha izquierda, Z concepto de arriba y abajo. ¿Sí? El problema es que cuando usted pinta a alguien, supuestamente un punto en el espacio, pues va a ser un punto tridimensional. Entonces voy a colocar aquí un puntico. Este podría ser el punto A. Si usted lo ve ahí ubicado, pues yo no lo veo como tridimensional, ¿no? Yo lo veo como plano. Pues claro, está dibujado en una hoja de papel, pero supuestamente es tridimensional. Entonces ese punto A debe tener una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Entonces A es una tripla ordenada. Primero la X, luego la Y luego la Z. ¿Sí?
pero ahí no se ve la parte tridimensional. Entonces, a veces, si uno quiere más o menos darle un efecto tridimensional, uno podría hacer lo siguiente. Aquí podríamos suponer que el punto A se encuentra algunas unidades sobre el plano XY. El plano XY nos va a servir como el piso. Entonces, si usted ahorita se encuentra en una habitación, pues entonces el XY sería el piso y las paredes hacen los otros planos. Entonces la pared que está al frente de ustedes sería la pared YZ. Si usted tiene una pared, si en la pared del frente al lado hay otra pared, entonces podría ser la pared representada por XZ. ¿Sí? Entonces aquí esto es simplemente el cruce de tres planos. Ahí está el espacio tridimensional. Entonces podríamos suponer un momentico que este señor tiene algo de altura, o sea, está por encima del plano XY. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a bajar aquí una línea hasta que toque el suelo. Voy a suponer que aquí lo tocó, ¿por qué no? Y ahí ya le da el concepto de altura, pero eso de todas formas sigue siendo como plano. Pero entonces de aquí me voy a ir paralelo al eje Y hasta tocar el eje X. Y aquí tenemos la coordenada X, la primera componente. Y ahora, de este punto, me voy a ir paralelo al eje Y hasta tocar, paralelo al eje X hasta tocar el eje Y. ¡Pum! Y esta es la coordenada Y. Y Z representa la altura del punto. Es simplemente con trazar esas líneas, uno ya le ve como algo tridimensional. Uno dice, oiga, así como que está por fuera. Se ve profundidad. Se ve que está por encima del plano XY. ¿Sí? Y aquí está la profundidad. Este pedacito sería la profundidad. Entonces a ella se le da un pequeño aire de punto tridimensional, ¿no? ¿Sí? Si uno lo quisiera ver bien, pues lo vería en GeoGebra. Voy a mostrar aquí un momentico en GeoGebra cómo se ve. ¿Sí? Coloco GeoGebra. Listo, ya tengo todo. Ahora sí, compartir. Bueno, ¿ya están viendo la pantalla? Sí, Sí, señor. profe. Listo. Entra a GeoGebra. Cuando uno entra a GeoGebra, pues sale la versión plana, bidimensional. R2, eje X, eje Y. Yo quiero una versión tridimensional, entonces me voy a ir aquí. Y en vista, doy vista 3D. Ahí está. ¿Sí? En la vista 3D que ofrece GeoGebra, pues simplemente la línea que está en rojo es el eje X. La que está en verde hace el papel del eje Y. Y Z es la que está en azul. ¿Sí? Y aquí, pues la vista de GeoGebra solo muestra el plano del piso, el XY. Entonces, del piso subimos, del piso bajamos. Usted puede moverla, puede girarla. Mire, a esto me refería. Cuando usted trabaja con YZ, que fueron los primeros que hicimos, estaríamos, voy a dejar como así está casi de frente. Es Y para el concepto de derecha e izquierda. Z para el concepto de arriba y abajo. Y X es la profundidad. Pero si la coloco de frente, pues usted no ve el eje X, porque esta recta parece un punto. Aquí, bueno, tenía como un punto grande porque no quedó derecho. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que girar un poquito el espacio para que se alcance a ver la profundidad. ¿Sí? Ojo, mira, aquí cuando giro, el eje Y también gira. Aquí en las representaciones de GeoGebra. ¿Qué hice ahorita en la hoja de papel? Simplemente gire el eje X, pero el eje Y yo no lo giré en ningún momento. ¿Sí? Entonces lo que yo hice fue deformar el espacio. Entonces, por eso los dibujos me van a quedar feitos, no es porque yo quiera. Bueno, y aquí podríamos colocar un punto. Voy a colocar un punto A.
A en mayúscula igual, abro paréntesis y le doy las coordenadas del punto. Le voy a decir en X 3 unidades, en Y 2 unidades y en Z pongámosle 4 unidades y le doy Enter. Y aparece el punto A. Usted el punto A y ese punto se ve como plano, ¿no? Parece que estuviera en el plano. Pero si usted gira, usted puede girar y se da cuenta que en realidad está por encima. Entonces la ventaja de aquí es que usted pues puede mover el espacio. En cambio en la hoja de papel usted no la puede mover. ¿Sí? Entonces usted lo que haría es colocar las líneas. Quiero colocar las líneas que acabo de hacer en la hoja de papel ahorita. Entonces de este señor vamos a bajar al piso. ¿Cómo este punto? Vamos a hacer la proyección del punto A en el piso. Entonces, ¿cuál es la proyección? Pues es el mismo punto, pero sin altura. Entonces, voy a llamar B. Este tiene la coordenada en X igual, en Y igual, pero sin altura, altura 0, que es la Z. Y aparece el punto B, que es la proyección de A al suelo. Y aquí me voy y tomo el segmento de A a B. Voy a cambiar aquí el estilo. Voy a colocar un trazo punteado. Listo. Entonces, esta línea que representa la altura. ¿Sí? Y del punto del piso, ese punto en el piso ya está en el plano XY, ¿no? Voy a girar aquí un momentico. Está una vista aérea. Y giro aquí esto. Recuerde que la línea roja es el eje X, la verde es el eje Y. Entonces el punto se ve como si fuera plano, porque es que no tiene altura. ¿Sí? Entonces tiene 3 unidades en X, 2 unidades en Y. Quiero hacer la representación aquí. Entonces voy a colocar este punto. ¿Qué tiene en particular este punto? Pues está sobre el eje X. Por lo tanto, en Y no tiene nada y altura no tiene nada. Entonces, lo único que importa es la coordenada en X. ¿Sí? Voy a dejar que GeoGebra lo bautice solito. Entonces, solo voy a abrir paréntesis. Y coloco 3,0,0. Enter. ¿Sí? GeoGebra lo bautizó como C. Entonces, ¿cuál es la característica de los puntos que están sobre el eje X? Pues lo único que puede variar es la primera coordenada, que es X. En Y es 0 y en Z vale 0. Entonces ahí está el punto. Podríamos hacer otra vez el segmento. Pero no sé si la estoy haciendo bien, maestre. No, mire. Me vuelvo. Voy a girarlo acá. Ahora sí. Debe segmento de C a B. Listo. Voy a seguir aquí con la vista aérea. Bueno, y ahora voy a hacer la componente en Y. Entonces, ¿cuál es la característica de los puntos que estén sobre el eje Y? Aquí hablando tridimensionalmente. Pues que en X no se desplazan. Entonces, X vale 0 y no tienen altura. Entonces, la primera componente vale 0 y la tercera vale 0. Voy a abrir paréntesis y entonces coloco en X 0, en Y 2 y en Z 0, ¿no? No tiene altura. Enter. Ese ahora lo llamo D. Y ahora sí. Voy a formar un segmento que va de aquí hasta aquí. Mire, aquí algo bueno que nosotros ahorita más adelante vamos a medir el tamaño del segmento, ¿sí? La longitud, qué tan largo es el segmento. Y aquí GeoGebra le hace a uno la tarea de una vez. ¿Sí? Entonces, si usted quiere medir el segmento, mire, cuando se define el segmento, aquí en esta partecita de una vez sale el valor. ¿Qué tan largo es? ¿Sí? Estos segmentos que acabo de dibujar son fáciles de medir. ¿Por qué? Porque son paralelos a los ejes. Entonces, la distancia que hay de este punto a este punto va a ser la vista aérea.
de este punto a este punto, pues usted lo mediría por el eje, ¿no? El eje tiene una cuadrícula. Entonces, ¿cuánto hay de acá hasta acá? Pues lo mismo que hay de aquí hasta aquí, que son 2 unidades. Por lo tanto, el segmento C, ese cómo se llama, segmento CB, mide 2 unidades. ¿Sí? La distancia que hay del punto D al punto B, esta distancia es el segmento, es lo que mide el segmento. Y usted no lo mide aquí, sino lo mide aquí, porque aquí tiene como referencia la cuadrícula. Entonces, de acá hasta acá hay 3 unidades. Entonces, este segmento mide 3. Aquí GeoGebra le dice una vez cuánto mide el segmento. ¿Sí? Entonces, GeoGebra le mide todo. ¿Sí? El segmento que hay de B a A. Entonces, ese señor, usted lo mediría sobre el eje Z. Ya lo giro aquí para que se vea. Aquí se ve. Entonces, ¿cuánto hay del piso hasta el punto A? A 4 unidades. Entonces, aquí aparecen las 4 unidades. ¿Sí? Entonces, GeoGebra le hace la medida. Y cuando los segmentos son paralelos a los ejes, pues medirlos es muy sencillo. Es simplemente medir puntos sobre la recta. Ustedes saben medir puntos en la recta, ¿cierto? ¿Cuánto es la distancia que hay de 5 a 3? Pregunto. 2, ¿no? 2. ¿Qué operación hizo? Se sumó. ¿Sumó? Ah, De 5 a miró que 3. Se resta porque es una diferencia. Ah, sí, se restó. De 5 a 3, sí, se restó. al mayor le quitó el menor, ¿no? 5 menos 3, Claro. sí. Claro. Bueno, así se saca la longitud en puntos que estén sobre una recta, ¿no? Y aquí se hace prácticamente lo mismo. Para estos que son fáciles. Bueno, ahorita vamos a medir bien. Mire, y aquí está la representación que tenemos nosotros. Aquí se ve más bonita porque aquí se ve más tridimensional. Es más, usted podría colocarle los planos que faltan, ¿no? Recuerda que aquí GeoGebra solo le está colocando el plano XY. Quiero colocarle otro plano. Para colocar los otros planos me toca escribir la ecuación del plano. Mire, la ecuación del plano XY en el espacio tridimensional son todos los puntos que tienen una altura 0. ¿Cierto? Ese es el plano XY, todos los que están en el piso. Entonces, si usted quiere colocar la ecuación del plano XY, es más, voy a decirle a GeoGebra que no me muestre el plano. ¿Sí? Y aquí voy a sacar la ecuación del plano. Entonces, ecuación del plano XY, todos los puntos cuya altura es 0. Escribo Z, que es la tercera componente, igual a 0. ¿Sí? Y GeoGebra me hace aquí el plano. Esta es la ecuación del plano. Z igual a 0. Quiero colocar otros planos. Por ejemplo, el plano YZ. ¿Cuál es la característica de los puntos que están sobre el plano YZ? Pues que no tienen X, que no tienen profundidad. Entonces, X igual a 0. Bueno, aquí no se ve, pero si lo giro, ahora sí se va a ver. Ahí coloqué 2 planos. Cambiarle aquí el color. Para que se note la diferencia. ¿Sí? Falta escribir otro plano. El otro plano es el que va aquí con rojo y azul. El plano XZ. ¿Cuáles son las características de los puntos que están en XZ? Pues que no tienen componente Y. Bueno, Y es el concepto de derecha a izquierda, ¿no? Voy a poner esto así casi de frente. Entonces, Y vale 0. Entonces, la ecuación es Y igual a 0. ¿Sí? Y apareció el otro plano. Entonces, el espacio tridimensional usted lo puede dividir por planos. Entonces, 3 planos y esos 3 planos da la noción de octantes. Entonces, lo divide en 8. Haga de cuenta en 8 habitaciones. Haga de cuenta que esto es como si fueran 2 pisos. Aquí estamos en el segundo piso. Aquí está la primera habitación, segunda habitación, tercera, cuarta. Y en el piso de abajo tenemos lo mismo. Habitaciones. ¿Sí?
Entonces, esta sería la representación colocándole todos los planos. Obviamente uno no lo dibuja pintándole todos los planos. ¿Por qué? Porque estaría saturando la imagen. Y luego usted va a empezar a ubicar puntos y se va a perder porque tiene muchos planos ahí pintados. ¿Sí? Entonces, por lo general, pues aquí en GeoGebra pues solo colocan el del piso. Con el piso nos guiamos, ¿no? Usted coloca la altura para saber qué tan alto está el piso, ¿no? El punto también podría estar por debajo del piso, ¿por qué no? Z negativo. Podría estar por aquí abajo del piso. Esta es la forma normalita. Colocarle estas líneas, ¿sí? Que tienen que ver con las componentes. Entonces, también es bueno porque es que estos segmentos le sirven a uno como para trazar una trayectoria. Si usted quiere llegar al punto A, aquí el punto A es el punto 3, 2 y 4, ¿no? Entonces usted puede trazar muchas trayectorias partiendo desde el origen. Entonces usted desde el origen se va por X 3 unidades. Y llega aquí al punto C. Y de ese punto, ahora se va a mover 2 unidades. ¿Sí? Paralelos allí. Y llega al punto B. Y del punto B, ¿qué hace? Sube 4 unidades. Y llega al punto A. Entonces ahí acabamos de trazar una trayectoria como llegar desde el origen hasta el punto A. Esa es una de muchas, ¿no? Otra forma de llegar, pues usted dice, no, pues yo arranco desde el origen, pero quiero arrancar en Y. Entonces me desplazo 2 unidades. Luego me muevo paralelo a X 3 unidades. Y ahí sí subo. Ahí prácticamente están pintadas las dos trayectorias. Hay más, ¿no? Usted podría decir, no, yo arranco por Z, subo 4 unidades. Ya cuando está aquí arriba en Z, me voy paralelo allí, 2. Y luego 3 unidades paralelas a X. Y llego. Si yo trazo todas las trayectorias y las dibujo aquí con segmentos punteados, formaría un dibujo tridimensional que sería una caja. ¿Sí? A veces uno encuentra el primer punto que le pintan a uno, le colocan todas las trayectorias y muestran la caja pintada. Pero esa representación también queda muy saturada. Porque si usted va a representar un punto por todas las trayectorias, por la caja que forma, entonces cuando usted trabaje con 2 puntos, tiene que pintar 2 cajas y esto se satura rápidamente. Entonces, la mejor forma es simplemente colocar a qué altura está y las coordenadas en el piso, en el XY. ¿Sí? La que tenemos nosotros. Bueno, voy a dejar ahí. Quería aprovechar para mostrarle otra cosa aquí, pero todavía no. Profesor, ¿eso es una aplicación? ¿Se puede descargar? Aquí la estoy trabajando online, GeoGebra. Pero yo creo que puede descargar también, ¿no? Sí, usted la puede descargar, pero no es necesario. Usted la descarga si va a empezar a hacer cosas en GeoGebra. Si le quiere colocar textos y textos interactivos y hacer muchas Eso se cosas. utiliza, eso se utiliza mucho para los planos de las casas, ¿no? Bueno, este programita no, este es muy básico, ¿no? ¿No? Muy básico. Esto no hace nada. Esto le sirve a uno para hacer cuentas. Usted, es más, por acá usted busca y puede encontrar comandos para que le hagan derivadas, para que le haga integrales, para que le haga límites, usted puede, para que le haga funciones. Aquí usted puede hacer casi todo lo del cálculo. Usted puede meter funciones por acá. Puede meter, vamos a meter aquí una función. ¿Qué pasó con la función? Ah, ya. Fx igual a x al cuadrado. La para ahora. ¿Sí? Puede meter y igual a x más 3. La recta. Más puede ser que usted esté buscando la intersección entre las curvas. Entonces también se puede encontrar la intersección. Intersección entre para ahora y entre recta. Y aquí aparecieron los 2 puntos de intersección, las coordenadas de los puntos. ¿Sí?
Puede ser que usted tenga la función y quiera encontrar valores máximos y mínimos. Por ahí usted busca en internet cómo buscar máximos y mínimos en GeoGebra y por ahí hay un comando y usted escribe el comando y ya. ¿Sí? Si usted quiere sacar un límite, usted busca comando para límites. Eso le hace toda la tarea. Bueno. Ah, mira, aquí me apareció la parábola y la recta. Pero ahora tridimensional. ¿Sí? Como lo estamos pintando ahorita en el plano XY, mire, salieron pintadas en el plano XY. O sea, en el piso. El plano XY es el piso. El piso tridimensional. ¿Sí? Quedaron ahí pintadas. Bueno, ahí está aquí usted puede hacer muchas cosas. Lo que le digo, aquí usted puede medir fácilmente la magnitud. Ahorita vamos a mirar la fórmula de la magnitud. Bueno, ahora sí, volvemos a nuestro cuento. Bueno, entonces sigamos en R3, ¿no? Entonces, hasta R3 alcanzamos a ver que tenemos el espacio tridimensional, entonces cada punto forma una tripla ordenada. Primera componente habla de X, segunda componente habla de Y y la tercera habla del eje Z. Entonces, es una tripla ordenada. ¿Sí? Y usted podría trabajar también puntos en Rn, así en forma general, R4, R5, R10. Entonces, como no sabemos quién es N, hasta que no nos digan quién es N, pues usted en forma general, pues solo puede utilizar una letra, porque de pronto el abecedario no le alcanza. Pues coloca una letra con muchos subíndices. X1 para la primera componente, X2 para la segunda, X3 para la tercera, puntos suspensivos hasta XN. ¿Sí? Y lo que le decía anteriormente, esto se puede ver como si fuera una matriz fila, con N componentes, simplemente que ahora la estamos separando por comas. Entonces, este es un punto n-dimensional. Esto se conoce como una n-upla. ¿Sí? Si estamos trabajando en R4, de R4 para arriba, ya no hay una representación geométrica, ya no se puede ver. La vista no nos alcanza. Nosotros solo podemos ver en un espacio tridimensional. Pero a pesar que usted puede tener aquí un punto en R10 y puede hacer operaciones. Usted puede calcular distancias. No se pueden ver los puntos, pero se pueden operar. Bueno, esos son los puntos. ¿Sí? Así en forma general. Y ahora con los puntos, ¿qué vamos a hacer? Con los puntos vamos a generar segmentos. Pues hablemos del concepto de segmento. ¿Sí? En pocas palabras, ahorita más adelante vamos a definir lo que es el segmento. Le vamos a dar una definición formal. Pero una forma muy sencilla de tener una idea de qué es un segmento es piense simplemente en un trozo de recta. Entonces voy a escribir aquí, trozo de recta. ¿Sí? Con extremos. Entonces ya uno se hace una idea del segmento. Es un pedacito de recta. Empieza desde un punto y finaliza en otro punto. Entonces, lo que uno tiene en la cabeza cuando piensa en un segmento es algo así. Ese es un segmento. ¿Sí? ¿Dónde acabo de hacer ese dibujo? En R2, en R3, bueno, donde sea. Esto es lo que uno tiene pensado. Cuando piensa uno en segmento, esta es la imagen que tiene en la cabeza. ¿Qué necesito para un segmento? Pues necesito primero los extremos. A partir de los extremos, usted define un trozo de línea.
¿Qué se puede decir de los extremos? Ah, pues tienen que ser puntos diferentes. Entonces, A y B se llaman extremos, ¿no? Son los puntos que sobresalen. Y la idea es que A tiene que ser diferente de B. Y entonces la anotación del segmento es simplemente coloque los puntos pegados y arriba trácele un segmento. Esa es la anotación del segmento. Así lo vamos a anotar. ¿Sí? Alguien puede decir, ¿cómo trazó el segmento? No, del punto A tracé una línea al punto B. Pero alguien podría haber dicho, no, yo desde el punto B tracé una línea al punto A. En realidad no hay un punto, no hay un extremo que sea más importante que el otro. Palabras más, palabras menos. El segmento AB es el mismo segmento BA. ¿Sí? No hay una letra que sea más importante que la otra. Entonces es un trozo de recta que tiene extremos. Ese es un segmento. ¿Sí? Y los segmentos, lo único que uno hace con los segmentos así es calcular. Es más, usted puede decir que el segmento es la representación gráfica de la distancia que hay del punto A al punto B. Esa es otra forma de ver el segmento. Entonces, ¿qué es un segmento? Un trozo de recta con extremos. Pero también lo puede decir que es la representación gráfica de la distancia entre A y B. Bueno, eso de gráfica, pues tiene sus limitantes, ¿no? Porque usted solo puede graficar hasta R3. Yo le digo, oiga, pinten un segmento en R4, y si usted es capaz de pintarlo, usted está como mal de la cabeza, tiene que ir a San Camilo rápidamente, porque está viendo en 4 dimensiones. Es un segmento de la representación gráfica de la distancia entre los extremos. Entonces, si usted quiere calcular la distancia de A y B, pinte el segmento. Bueno, con eso no lo calcula, ¿no? Pero simplemente, si usted pinta una línea muy larga, pues usted dirá, ah, la distancia es bastante. Si usted hace una línea cortica, usted dice, ah, la distancia es pequeña. Simplemente es una representación, no es que lo esté calculando. Bueno. Entonces, en los segmentos, lo que usted suele calcular es su magnitud. Y la magnitud, pues, es la distancia que hay a los extremos. ¿Sí? Esa es la característica de los segmentos. Entonces, voy a colocar aquí los segmentos se caracterizan por su longitud. Voy a escribir primero. ¿Sí? O magnitud. Y eso lo vamos a anotar de la siguiente forma. Esta es la anotación. Escribo segmento AB y la coloco entre barras. ¿Sí? Esa es cuando veamos ese símbolo, usted está calculando la magnitud. Pero a veces la barra lo confunde a uno con valor absoluto. Entonces, para que no haya ese problema, en vez de barra simple, le voy a colocar barra doble. Le coloqué primero la barra simple porque a veces uno lo encuentra en libros con una barra simple. Pero es mejor la barra doble para que usted no se vaya a confundir con la anotación de valor absoluto. Porque más adelante vamos a tener fórmulas en donde aparecen magnitudes acompañadas de valor absoluto. Y uno se podría enredar. Bueno, ¿qué es la magnitud? Es la distancia entre los extremos. Es la longitud, es lo largo que es el trozo de línea. Ahora, ¿cómo se calcula la magnitud? Bueno, hay una fórmula general, pero no la quiero escribir y ya. Vamos a hacer el proceso de encontrarla. Entonces vamos a ir espacio por espacio. Entonces, en R, pues ya la mencionamos ahorita
en palabras. En R usted tiene la recta real, ¿sí? Y entonces lo que vamos a calcular simplemente es la distancia entre dos puntos, entre dos números. Aquí usted tiene el punto A, aquí tiene el punto B, ¿sí? Podríamos decir que A es el punto de coordenada x1, B es el punto de coordenadas x2, y entre A y B formamos un segmento. Entonces, ese segmento que representa A, la distancia que hay entre A y B. Entonces, ¿cómo calculo la distancia entre A y B? Pues por sus coordenadas, haciendo cálculos. ¿Cómo sería la fórmula aquí? Este señor está en la posición x1, este está en la posición x2. Ahorita lo hicimos con 3 y 5. ¿Cómo sería con x1 y x2? Recordemos, ¿cuánto es la distancia de 3 a 5? 2. 2. Bueno, ¿qué se hizo? Restar. Una resta. Bueno, ¿cuál es la Diferente. distancia de x1 a x2? 1. X2 menos X1. x2 menos x1, muy bien. Ah, pero eso es cuando B está a la derecha de A, porque B va a ser el mayor. ¿Qué tal me haya equivocado y B en realidad estuviese a la izquierda? Sería lo contrario. Entonces, para dejar una fórmula general que quede independiente de la ubicación, lo único que voy a decir es reste las coordenadas y colóquele valor absoluto. Y ya con eso se cura todo. Entonces aquí la magnitud de AB simplemente es el valor absoluto entre la diferencia. ¿Quién menos quién? No importa, están dentro de valor absoluto. Aquí escribí x1 menos x2, pero también podría haber escrito x2 menos x1. Al fin de cuentas, por el valor absoluto va a dar la misma cantidad, ¿no? Entonces, simplemente reste las coordenadas. Esa es la fórmula de la magnitud. Entonces, en R es muy sencilla. Pocas palabras, en R solo restar, ¿no? Y si le da negativo, pues quítele el menos y ya. Eso es lo que hace el valor absoluto, ¿no? A lo negativo le quita el menos. Bueno, en R2. Para R2 nos vamos a guiar de lo que acabamos de hacer en R. ¿Sí? Cada vez que usted sube una dimensión al problema, se guía del anterior. Vamos que estamos en R2. ¿Sí? Voy a colocar, no sé, por aquí el punto A. Voy a colocar por aquí el punto B. Y queremos calcular la magnitud. Es decir, el tamaño del segmento que se forma con A y B. Bueno, si usted quiere calcular ese señor, lo bueno es que usted puede guiarse de las coordenadas de cada punto. Entonces me toca escribir las coordenadas de cada punto aquí. Entonces vamos a suponer que el punto A en X, le voy a colocar una coordenada. Aquí hipotéticamente pongámosle que es coordenada X1. Y la coordenada Y del punto A, digamos que es Y1. Listo. Entonces A es el punto de coordenadas X1 y Y1. Y para B hacemos algo similar. Entonces coordenada de B en X, llamémosla X2. Y la coordenada Y, llamémosla Y2. Si usted conoce las coordenadas del punto, de los puntos, puede calcular su magnitud. Bueno, ¿qué vamos a hacer para calcular la magnitud? Bueno, vamos a llamar a un tercer punto, alguien que nos sirve como punto de referencia. ¿Sí? Haga de cuenta que la cuadrícula nos da el concepto de calles y carreras. Y entonces entre calles y carreras hay cuadras. Aquí está el punto A y aquí está el punto B. Y no se pueden ver porque hay una serie de cuadras, casas que no nos dejan ver del punto A al punto B. ¿Sí? Entonces, si usted quiere ver los dos a la vez, tiene que apoyarse en un tercero. ¿En cuál punto podría ser? Le coloco un punto que nos podría servir.
de apoyo, como referencia, que esté mirando ambos, este punto que acabo de pintar. Entonces, este señor se va por esta calle, o sea, pone la vista hacia esta calle y ve el punto B. Y pone la vista en esta carrera y ve el punto A. Entonces, este es un punto de referencia. ¿Sí? ¿Cómo se forma este punto de referencia? Pues combinando coordenadas de A y combinando coordenadas de B. Este señor que tiene, mire, tiene la coordenada x2, que es la primera de B, y tiene la coordenada y1, que es la segunda de A. Entonces, nos apoyamos de ese punto, una combinación de los otros, y nos sirve como punto de referencia. Quiero escribirle aquí las coordenadas a este punto. Entonces, en X es x2, y en Y es y1. Entonces, se creó a partir de una combinación de las coordenadas de los otros puntos. Y sirve como referencia, porque ese señor puede ver a la vez a ambos puntos, entre calles y carreras. En cambio, el punto A y el punto B lo tapan las casas, no lo dejan ver. El punto C es el punto de referencia. Y para ese punto de referencia, entonces podríamos calcular por esta carrera, podemos calcular esta distancia. ¿Sí? Esta distancia es fácil de calcular, ¿sí, señor? En el punto B es x2 y y2. El C, x2, y1. ¿Y1? ¿Sí? ¿No es y2? ¿No? Mire, tiene la misma altura que A. Y la altura de A No, es pero en el punto B, en el punto B. Ah, x2, y2, sí, señor. Listo. Bueno, ahora, si usted quiere calcular este señor es muy fácil de calcular. ¿Por qué? Porque es paralelo al eje X. ¿Sí? Entonces, simplemente hay que mirar la distancia de este punto a este punto. La distancia que hay de x2 a x1. Ah, y nosotros ya sabemos calcular esa distancia. Mira, aquí arriba tenemos hasta la fórmula, todavía se alcanza a ver. ¿Sí? Entonces, cuando los segmentos son paralelos a los ejes, calcularlos es muy sencillo. Entonces, esto solo es x1 menos x2 entre valor absoluto. ¿Sí? Y del punto C al punto B también está muy fácil de medir. La representación de la medida. Listo, ahí está el segmento que representa la medida. ¿Cómo calculo ese segmento? Pues fácil. Ese segmento es paralelo a Y. ¿Por qué sé que es paralelo a Y? Porque ambos están en X, de X tienen la misma posición, ¿no? Ambos están igual de alejados, X sub 2. Lo único que cambia son las alturas. Entonces, por eso es paralelo. Y entonces, si usted quiere calcular a estos señores, pues calcule la distancia de este punto a este punto, que son y sub 1 y y sub 2. Ah, eso es fácil. Entonces, sabemos que la distancia entre y sub 1 y y sub 2, pues, es la diferencia entre ellos, ¿no? Entonces, nos acabamos de apoyar en las cuentas que hicimos en R. Entonces, para R2, usted se apoya en el espacio anterior. Listo. Bueno, ¿y para qué calculamos estos señores si yo lo que quería medir era este señor? Bueno, lo que pasa es que cuando colocamos el punto C, acabamos de formar un triángulo. Y ese no es cualquier triángulo. Ese es un triángulo Rectángulo. rectángulo. Entonces, aquí empiezan a aparecer cosas interesantes. Cuando usted quiere medir, va a aparecer siempre un triángulo rectángulo. Geométricamente siempre va a haber involucrado un triángulo rectángulo. Entonces, luego, cuando hagamos otras medidas, en algún lado tiene que salir un triángulo rectángulo. Es el triángulo para medir. Y en el triángulo rectángulo lo que vamos a hacer es pues aplicar Pitágoras, ¿no? Esa sería la dinámica. Entonces aplicamos Pitágoras. Entonces por Pitágoras, la hipotenusa, que sería la magnitud de AB, al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, un cateto es el AC, menos la magnitud del AC, y el otro es el CB.
Simplemente reemplazamos. Entonces, magnitud de AC, distancia entre A y C, A, valor absoluto de x1 menos x2. ¿Sí? Al cuadrado. Más magnitud de CD, distancia del punto C al punto D, valor absoluto de y1 menos y2. ¿Sí? Ojo aquí, estos señores, el valor absoluto lo que hace es, lo positivo lo deja quieto, lo negativo le quita el menos. ¿Sí? Pero al fin de cuentas eso está al cuadrado. Eso nunca nos va a dar negativo por el cuadrado, o sea que el valor absoluto pues no está haciendo mayor papel aquí por el cuadrado. Entonces podríamos quitar el valor absoluto. Voy a quitar el valor absoluto y voy a terminar de despejar. Entonces nos queda que la magnitud de AB es la raíz cuadrada, ¿no? Bueno, y voy a quitar primero el valor absoluto. Entonces, en vez de valor absoluto utilizo paréntesis. Y aparece la fórmula. Esa es la fórmula de la magnitud. Entonces usted lo que debe tener en cuenta es que en la fórmula que tiene aquí una diferencias en X, ¿sí? En las coordenadas X, y hace diferencia en las coordenadas Y. Eleva al cuadrado, suma y saca raíz. Ahora, aquí en realidad no importa el orden, ¿no? Porque venían del valor absoluto y el orden es lo de menos. Aquí podría, ¿quién menos quién? No importa. Tengan en cuenta que sean las coordenadas X. ¿Quién menos quién? No importa. Tengan presente que tienen que ser las coordenadas Y. Ya cuando usted llega a la fórmula, ya no necesita dibujar para poder calcular. Ya tenemos fórmula. Ahí ya muere la geometría. Hagamos aquí rápidamente un ejemplito. Entonces, por ejemplo, supongamos que A es el punto de coordenadas 1, -3 y B es el punto de coordenadas 3,2. Y nos piden calcule, la voy a colocar de esta forma. Calcule la distancia entre ellos. La distancia entre A y B. ¿Sí? Que es exactamente lo mismo que calcular la magnitud del segmento formado por esos dos puntos. Pues aplico la fórmula. ¿Sí? Tomamos las componentes en X y hacemos una diferencia. Entonces tomamos el 1 y tomamos el 3. ¿Quién menos quién? No importa, haga una resta. Voy a colocar 1 menos 3. Y le damos al cuadrado. Ahora tome las componentes Y. Menos 3 y 2. ¿Quién menos quién? No me interesa. Voy a colocar, por ejemplo, voy a colocar 2 menos 3. ¿Sí? O podríamos haber escrito menos 3 menos 2. Voy a escribir menos 3 menos 2, que es como más fácil. Menos 3 menos 2. ¿Sí? Entonces, no importa el orden como usted reste, lo único que tiene que tener en cuenta es que es componentes de X que resta y las componentes en Y. Y la le deja al cuadrado y le saca raíz. ¿Sí? No necesito irme a ubicar los puntos, en qué cuadrantes están, no, nada. Simplemente aplico la fórmula. 1 menos 3 menos 2 al cuadrado, 4. Menos 3 menos 2, menos 5 al cuadrado, 25. Aquí esto nos da raíz de 29. Esa es la distancia. Yo lo podría escribir en decimales como para saber cuánto da. 5.38 aproximadamente. Bueno, lo voy a dejar así. Así se ve bonito. Raíz de 29. ¿Sí? Y acabamos de calcular la distancia entre los puntos. Y ya tenemos fórmula. Entonces, cuando usted llega a la fórmula, ya se muere la parte geométrica. Ya no necesita volver a hacer esto. Eso es lo malo, ¿no? Entonces, uno luego se acostumbra simplemente a las fórmulas. Cuando usted se acostumbra a solo fórmulas, se le olvida lo que hay en el trasfondo de todo, la geometría, que es la parte bonita de los cálculos. ¿De dónde nació la fórmula? Eso es lo realmente interesante.
Lo otro es aplicar una fórmula, eso no tiene tanta gracia. Pero es lo que uno haría. ¿Sí? Es más, a mí me colocan este ejercicio, ¿yo qué haría? Estando en la casa, yo no quiero hacer operaciones. Pues voy a GeoGebra, coloco el punto A y el punto B, trazo el segmento y GeoGebra lo calcula. ¿Ya? Bueno, ese es entonces en R2. Vamos a hacerlo en R3 y luego lo generalizamos. En R3, entonces si usted quiere calcular en R3, tiene que tener en cuenta la fórmula que acabamos de hacer en R2. ¿Sí? Para R3 me voy a guiar por aquí, yo ya tenía un dibujo de la situación hecha. La había colocado en GeoGebra hace rato, por ahí todavía debo tener la foto. Acá está. ¿Sí? Entonces la saqué de GeoGebra. Esa queda apenas. Bueno, dinámica. Conocemos el punto A, conocemos el punto B. Lo puse aquí en GeoGebra, entonces este señor tiene su altura y de este punto que está en el suelo tiene su componente X y su componente Y. ¿Sí? Démosle las coordenadas al punto A. Entonces A, a escribir por aquí arriba. A es de coordenadas X1, Y1, Z1. Entonces el Z1 es la altura, la distancia que hay de acá hasta acá. Y si me voy al X, tengo el X1. Entonces, este punto es el X1. Y si el piso me voy a Y, llegaría al Y1. Y B podría ser el punto de coordenadas X2, Y2, Z2. Z2 es la altura. Y cuando llego al piso, si me voy para el X, tengo el X2. Si me voy para Y, tengo el Y2. Listo. Bueno, ¿qué se hace? Lo mismo que hicimos ahorita. Tome un punto de referencia. Entonces, aquí el punto de referencia es este señor. Es el punto de referencia. Ese señor está justo debajo de B y tiene la altura de A. ¿Sí? Entonces, si usted toma este punto y el punto C y lo llevan al piso, ambos quedan en el mismo punto del piso. Mejor dicho, ambos tienen las mismas coordenadas X y Y. Lo que cambia es la coordenada Z. Ese punto C sería una combinación del punto A y B. Este es el punto C, que tiene las coordenadas X y Y de B. Es X2, Y2, pero la altura de A, Z1. Y ese nos sirve de referencia. Entonces, con ese punto se arma este segmento, se arma este segmento. Y ahí lo que se está armando es un triángulo rectángulo. Ahora, si usted conoce los catetos, pues la distancia entre A y B va a ser la hipotenusa. Entonces, si usted quiere calcular este cateto, pues usted debería calcularlo no ahí arriba, sino en el piso. Y cuando usted lo dibuja en el piso, está pasando al plano, está pasando al plano XY. Y en el plano XY, pues ya aquí tengo las coordenadas de este punto y podemos aplicar la fórmula que acabamos de deducir. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la coordenada de este punto? ¿Cuál es la coordenada de este punto? Pues según lo que tenemos aquí, la coordenada de este punto es X1, Y1. ¿Sí? Si quiere le coloco la tercera. La tercera es 0 porque no tiene altura, está en el piso. Y el otro punto que tenemos acá es X2, Y2 a una altura 0. O sea, la tercera coordenada que está haciendo, nada. Estamos trabajando en realidad con X y Y. X y Y, la tercera no hace nada. Entonces podemos aplicar perfectamente esta fórmula.
¿sí? Entonces nos apoyamos en la fórmula que acabamos de deducir y podemos calcular esta magnitud. ¿Sí? Démosle nombre a esos puntos para poder sacarlos bien ahorita. Vamos en el punto A, B, C. Este lo voy a llamar punto D y punto E. ¿Sí? Entonces calcular este señor es lo que acabamos de hacer ahorita en R2. Y faltaría calcular este segmento. La pantalla se quedó. El segmento formado con C y B. Lo voy a pintar. ¿Sí? Y ese señor está muy fácil de calcular porque es paralelo a Z. ¿Por qué sé que es paralelo a Z? Porque tiene las mismas coordenadas en X y en Y. La diferencia de C a D es la altura. Y el que encarga de la altura es el Z. Entonces, si usted quiere calcular esa distancia, pues es fácil. Es la diferencia entre las alturas. Esto es valor absoluto entre Z sub 1 y Z sub 2. Bueno, eso casi no se vio. Ponerla negra otra vez. Valor absoluto entre Z sub 1 y Z sub 2. ¿Sí? Y ahí tenemos todo entonces. Entonces, ¿qué podemos decir? La magnitud de C a D, de C a B que diga, es la diferencia de alturas. Y la magnitud del punto D al punto E es la misma magnitud del punto A al punto C. Bueno, voy a escribir mejor al revés. La magnitud de AC es igual a la magnitud de DE, porque es simplemente la versión del mismo segmento, pero en el piso. Y en el piso estaríamos trabajando en R2. Y en R2, pues sabemos que son diferencias en X al cuadrado, diferencias en Y al cuadrado, y le sacamos raíz, según la fórmula que teníamos. Y ahora sí podemos aplicar entonces nuevamente Pitágoras para nuestra hipotenusa, que es lo que queríamos, la magnitud de AB. Entonces, por Pitágoras, la magnitud de AB al cuadrado es igual a la magnitud de AC al cuadrado más la magnitud de CB al cuadrado. ¿Sí? Reemplazamos. Esto nos está dando magnitud de AC. Esa es la X sub 1 menos X sub 2 al cuadrado más Y sub 1 menos Y sub 2 al cuadrado raíces. Y a esa magnitud lo estamos elevando al cuadrado. Más la magnitud de CB, que es valor absoluto de Z sub 1 menos Z sub 2 elevado al cuadrado. Y ahora, este cuadrado lo pasamos al otro lado como raíz. Y aquí podríamos hacer unas cuentas. Entonces, cuadrado con raíz se cancelan. Y las barritas del valor absoluto que están en esta partecita, las podemos quitar, ¿no? Porque está elevado al cuadrado. Entonces esto nos lleva a lo siguiente, que la magnitud de AB es simplemente diferencias en X al cuadrado más diferencias de Y al cuadrado más diferencias en Z al cuadrado. Y a eso le sacamos raíz. Si usted mira, es la misma fórmula que teníamos en R2, con la diferencia que se le agregó la diferencia de la tercera componente, porque ahora hay tercera componente. Antes no había. Y eso es lo que va a variar a medida que le aumentemos la dimensión. Si usted le suma, si usted se va a R4, va a existir una cuarta componente. Entonces, ¿en qué cambia la fórmula?
pues súmele la diferencia entre las cuartas componentes. Luego, si se va a R5, pues entonces aparece otra componente de más. Entonces, haga otra vez la diferencia de la quinta. Entonces, esto se puede generalizar. Entonces, vamos a generalizarla. ¿Cómo quedaría en forma general para Rn? Pongamos que A, bueno, en Rn ya toca trabajar solo con una letra. X1, X2, X3, hasta Xn. Y para B, Y1, Y2, Y3, hasta Y. Y queremos fórmula para la magnitud de AB. Entonces, haga lo que hicimos ahorita. Primeras componentes, réstelas. Según lo que está escrito, la primera componente de X1 y Y1. Eleva al cuadrado. Segunda componentes, réstelas. X2 menos Y2 al cuadrado. Y hacemos lo mismo con todas. Tercera, réstelas. ¿Quién menos quién? No importa, está al cuadrado. Y así sucesivamente hasta la última. Y tiene una fórmula general. Y a todo le saca raíz. Pero usted puede calcular la distancia de dos puntos que estén en R10, por ejemplo, con 10 componentes. No se pueden ver los puntos, pero se puede calcular la distancia que los separa. ¿Sí? Aunque, bueno, usted tiene dos puntos en R10 y supongamos que usted calcula la distancia le da 2. ¿Qué quiere decir un 2 en R10? Una distancia de 2, quién sabe, porque es que nadie conoce cómo es el espacio R10. No se puede ver. Entonces, que estén a 2 unidades de distancia, no sabemos qué significa en realidad. Porque no sabemos cómo es la distancia ahí. ¿Sí? Entonces, uno puede hacer cálculos, pero en sí no los puede. Geométricamente, ¿qué significa ese 2? ¿Quién sabe? Bueno, ahí está la fórmula general. ¿Sí? Bueno, con el concepto de magnitud se define lo que es el segmento. Entonces, un segmento se puede definir por medio de la característica magnitud. Quiero finalizar con esa partecita. Entonces, demos ahora sí la definición formal de segmento. ¿Qué es un segmento? Bueno, un segmento es la colección de puntos en el espacio donde usted esté trabajando, ¿no? Usted puede trabajar segmentos en R, en R2, en R3, en R4, en R5, en R10. Entonces, segmento. Lo voy a escribir en Rn, en forma general. ¿Sí? Se puede definir. Entonces, un segmento, voy a decir el segmento AB, es la colección de puntos en el espacio. Entonces, son los puntos C que pertenecen al espacio, tales que cumplen algo. ¿Sí? Antes de colocar aquí la definición, quiero hacer un dibujito. Va a ser una representación de segmentos. Pongamos que tenemos por aquí el punto A y tenemos por aquí el punto B. Y voy a colocar por aquí afuera un punto C. ¿Sí? Ese punto C está por fuera del segmento. Aquí lo que tengo son 3 puntos no colineales, que no están sobre una misma línea. Eso es no colineal. ¿Sí? Y vamos a ver el segmento como una trayectoria. Puedo decir, oiga, yo voy a partir de A y me voy a ir a B en línea recta. Y acabo de hacer un camino, una trayectoria por donde transitar. Pero hay muchas formas de llegar al punto, desde el punto A al punto B. Podríamos tomar como referencia el punto C. ¿Sí? Haga de cuenta que lo mandaron a la tienda a comprar algo, pero usted primero se desvió. Se fue donde el vecino, habló un ratico con el vecino y luego sí fue a la tienda. Entonces, al fin de cuentas, llegó al mismo punto. Lo que pasa es que hizo un desvío. Mírelo como una trayectoria. Entonces, tenemos dos trayectorias para llegar desde el punto A al punto B. Pregunta al millón. ¿Cuál camino es más corto? ¿El negro o el rojo? El negro.
en negro. Bueno, ahí lo que quiere decir que la distancia más corta entre dos puntos siempre va a ser una línea recta. Esto se conoce como la desigualdad triangular. Y en la desigualdad triangular siempre se tiene lo siguiente. La magnitud que hay de AB, o mejor dicho, la distancia entre A y B, siempre es menor. Esa es la trayectoria más corta, o sea, es menor que irse de A a C y luego de C irse a B. ¿Sí? Entonces, esto se llama la desigualdad triangular. Y siempre se va a cumplir. La forma más bonita de acordarse de la desigualdad triangular pues es el dibujo y tener en cuenta que la distancia más corta entre dos puntos siempre es una línea recta. Bueno, aquí dice menor o igual, es decir que a veces se cumple la igualdad. ¿Cuándo se cumpliría la igualdad? ¿Cuándo podemos decir que estas dos trayectorias en realidad son iguales? ¿Qué debería pasar? ¿Qué le modificamos para que sean iguales? AC y CB. ACSB, pero ¿qué le modifico? ¿Qué cambio le hago para que se cumpla la igualdad? ¿Qué cambio le hago a la trayectoria para que sean iguales? O mejor dicho, ¿cómo hago para que no sean dos, sino una? Trazo una de la C. No, Tiene eso está que fácil. disminuirle de A a C y aumentarle a BC. No. Oiga, ¿cómo hago para no pintar un triángulo sino una línea? Eso está muy fácil. ¿Qué modificación hago ahí? ¿Cómo hago para que este camino sea igual a este camino para que se cumpla? La C tiene que estar al igual que la B. Ya casi llegamos. No necesariamente tiene que estar aquí. Sino arriba. Pero La A la corro un dirección, poquito. no, No. déjela ir, B, quieto. Métase con C. Pues entonces ahí tocaría correr la C hacia la A, ¿no? No necesariamente, pero funciona. Para que quedara como un triángulo normal. No, para que no quede triángulo, es la idea. Que no sean dos caminos, sino uno. Ahí se va a cumplir la igualdad. ¿No? Bueno, lo voy a hacer acá. Voy a tomar el punto C y lo voy a ubicar, no sé, en cualquier lado que esté entre A y B. Entonces, ¿Cómo, si profesor? C, tomo el punto C y lo llevo a esta línea, lo ubico en cualquier parte. Entonces, si aquí ubico el punto C, pues irme de A a C y luego de C a B, pues es lo mismo que irme de A a B. ¿Por qué? Porque los tres van a estar sobre la misma línea. Entonces, ahí es donde se cumple. Entonces, lo que se debe cumplir es que el punto C pertenece al segmento. Un segmento que es una colección de puntos. ¿Sí? Entonces, la desigualdad triangular se cumple cuando C pertenece al segmento. Entonces, en ese caso, si C está entre A y B, se va a cumplir la igualdad. Si no está entre A y B, no se cumple. Entonces, de esa forma podemos definir el segmento. ¿Quién es el segmento AB? Son todos los puntos que están entre A y B. ¿Cómo digo matemáticamente que está entre A y B? Pues que se cumple la desigualdad triangular. Se Entonces, puede bajar. se baja, eso sería. Se puede bajar recta también. ¿O no? También, como quiera. Yo lo puedo colocar aquí, aquí. Bueno, ¿dónde puede estar C? Entre cualquier punto que esté entre A y B. Entre A y B. Entonces, el punto C pertenece al segmento si se cumple la desigualdad triangular.
Esa es la definición de segmento. El segmento es la colección de todos los puntos que cumplen la desigualdad triangular. Y para que se cumpla es porque tiene que estar entre A y B. Entonces, esa es una buena forma de definir el segmento. Entonces, usted aquí puede hacer cálculos para saber si un punto está dentro del segmento o no. ¿Usted qué tiene que hacer? Pues calcular este señor, calcular este señor. Ah, aquí me faltó escribir algo, ¿no? Estos señores, la suma de esos dos fuera lo mismo que el AB. Ahora sí. Que se cumpla la igualdad. Entonces, si usted quiere hacer cuentas para saber si un punto está o no está, saque esta magnitud, saque esta magnitud, saque esta magnitud. Si las dos pequeñas es igual a la grande, el punto está en el segmento. Si no, no. Si trabajamos en R2 o en R3, eso es fácil porque en GeoGebra usted puede ubicar los 3 puntos, hace el segmento y ahí abajo usted mira, ay, sí, mire, si está, no está. ¿Sí? Pero haga de cuentas que yo le doy 3 puntos en R4. Ahí ya no los puede ver. No los puede ver, pero usted puede hacer estas cuentas. Y si esta suma me da igual a esta, a este segmento, a esta magnitud, entonces, el punto está. Bueno, la próxima clase hacemos más ejemplos de esta partecita. Vamos a dejar hasta ahí porque ya es tarde. Listo, profesor, muchas gracias. Muchachos.